relacionado a cantidades susceptibles de ser medidas. Las propiedades tienen la característica de que siempre deben de poder ser medidas, ya sean propiedades de tipo químico o físico, ¿sale? Por ejemplo, una propiedad física pues es el color y también se puede medir, ¿sí o no? Hay escalas que nos ayudan a medir color, etcétera, ¿sale? Entonces, en este sentido, hay lo que llamamos propiedades macroscópicas o propiedades microscópicas o parámetros, como les quieran llamar, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia o a qué nos referimos cuando estamos hablando de un parámetro que es macroscópico y cuando hablamos de uno que es microscópico? El primero es aquel que se puede medir a gran escala, ¿sale? Y básicamente decimos que describe el estado macroscópico del sistema que están estudiando, ¿sale? Ahora la cuestión, ustedes van a pensar, ¿y cuánto es pues gran escala? Se considera que gran escala son aquellos sistemas que tienen un número de partículas parecidos al número de Avogadro. Si se acuerdan del número de Avogadro, ¿cuánto vale? ¿Alguien que se acuerde? ¿No era 6.22 por 10 a la 23? Correcto, ¿sale? Entonces, si ustedes escribieran ese número sin notación científica, verían que es un número sumamente grande, ¿sale? Entonces, fíjense ahí, dice la definición, tiene un número de partículas parecidos al número de Avogadro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si es un sistema que está compuesto por átomos, pues sería la cantidad de átomos más o menos aproximada al número de Avogadro. Son varios miles de millones o millones de millones, etcétera. Y incluso, por ejemplo, si ustedes agarraran una cubeta de... imaginemos que agarran una cubeta de sal de mesa, ¿sale? Ahí las partículas sería cada uno de los cristalitos que ustedes tienen. Y cada cristal sabemos que está formado por átomos de cloro y de sodio. Entonces, mientras el número de partículas, no importa si las partículas son moléculas, átomos individuales, no importa. Mientras ese sea igual al número, similar en magnitud al número de Avogadro, se considera que es una propiedad macroscópica, por ejemplo, la temperatura, la masa, el volumen, etcétera, ¿sale? Y otra característica de las propiedades macroscópicas es que estas desprecian los efectos cuánticos. Esto es importante porque la materia a nivel cuántico tiene un comportamiento muy distinto a nivel macroscópico. ¿Se acuerdan del principio de Broglie que les enseñaron en química? Sí, ¿no? Tal vez. No recuerdo. Maestra, no recuerdo. Ok, no se preocupen, mire. El principio de Broglie señala que cualquier partícula que vaya en movimiento tiene asociada cierta longitud de onda. Y esto proviene del supuesto de que la materia también tiene un comportamiento dual, tal como la luz. Por ejemplo, sabemos que la luz se comporta como partícula y como onda. Entonces la materia es igualita, se comporta como partícula y como onda. Entonces el principio de Broglie les permite calcular la longitud de onda que se asocia con cierto cuerpo, ¿sale? Entonces, ustedes me van a decir, pero yo cuando veo una pelota de golf, de básquetbol, de fútbol, de lo que sea, no tiene comportamiento ondulatorio, simplemente sigue una trayectoria rectilínea. Entonces, miren, la cuestión aquí es que, por ejemplo, si ustedes aplican el principio de Broglie a un electrón, van a notar que la longitud de onda asociada con ese electrón es más grande que el tamaño del electrón. Entonces esa sí se puede, sí sería, o sea, si lo pudiéramos ver, veríamos que el electrón se mueve como una onda, porque su longitud de onda es más grande que su tamaño, entonces veríamos claramente el comportamiento ondulatorio. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una pelota de golf? Que es, bueno, dentro de las pelotas es de las más pequeñas. Ustedes también pueden calcular la longitud de onda que se asocia con esa pelota de golf si la consideramos como una partícula. La cosa aquí es que la longitud de onda que les va a arrojar el principio de Broglie es más pequeña
que el tamaño de la pelota, por eso no vemos que se mueva como onda, pero no significa que no tenga ese comportamiento, ¿sale? Entonces, a eso se refiere de que desprecia efectos cuánticos. Normalmente la materia a nivel subatómica podemos observar que se comporta distinto a como lo veríamos de forma macroscópica, ¿sale? Por ejemplo, el electrón sí se mueve como una onda, pero pues una pelota de golf no se mueve como una onda. A eso se refiere. Que el hecho de que un parámetro macroscópico desprecie efectos cuánticos se refiere a que todos los principios de la mecánica cuántica no aplican usualmente. No significa que estén fuera de, sino que el comportamiento que se exhibe a gran escala es distinto que el que ustedes puedan tener a una escala cuántica, ¿sale? ¿Sí se entendió ese punto? Creo que sí. Maestra. Sí, maestra. Sí. Ok. Y bueno, pues un parámetro microscópico será complementario a un parámetro macroscópico, es decir, son aquellos que tienen un número de partículas del orden de dimensiones atómicas o menores, ¿sale? Son pequeñísimos. Entonces, en fisicoquímica nos vamos a enfocar en el estudio de propiedades macroscópicas, tal como lo hicieron, por ejemplo, en termodinámica, ¿sale? Y bueno, ya saben ustedes que un sistema es una parte macroscópica del universo que se emplea como objeto de estudio de alguna situación, algún problema que se quiera resolver, etcétera, ¿sale? Recuerden que un sistema puede estar definido como ustedes lo necesiten, en función de lo que desean estudiar, medir, etcétera, ¿sale? Entonces recuerden que hay 3 tipos de sistema. Tenemos el sistema abierto, cerrado, aislado, ¿sale? El sistema abierto es aquel que permite el intercambio de materia y calor con los alrededores. ¿Alguien que me diga cuál es un sistema cerrado, por favor? No hay transferencia de masa, solo de energía. Ajá, correcto. Y en el aislado no hay ninguna de las anteriores. No hay transferencia de masa ni transferencia de energía, ¿sale? Ahora, los sistemas vivos, ¿qué tipo de sistemas serían? Sistema abierto. Claro. Sí, correcto. Es un sistema abierto, ¿sale? Siempre intercambiamos materia y energía con nuestros alrededores, sobre todo los sistemas vivos, ¿sale? Ahora imagínense, voy a suponer que todos están sentados, ¿sale? La silla en la que están sentados, si la consideran como un sistema, ¿qué tipo de sistema sería? ¿Abierto, cerrado o aislado? Sería cerrado. Cerrado. ¿Por qué cerrado? A ver, cuéntenme. Porque puede transferir calor, pero pues como tal materia, ¿no? Ok, puede absorber calor si la temperatura fuera es mayor que la que tiene la silla, por decirlo así, el material de la silla. Y, ajá, correcto. En cuanto a la materia, podrían despreciar el desgaste de la silla y sí sería un sistema cerrado, ¿sale? Sin embargo, si el tiempo en el que van a estudiar esa silla es por, no sé, supongamos 1000 años, ahí la silla sí adquiriría un comportamiento, bueno, sería más bien un sistema abierto, porque recuerden que los materiales se van desgastando y más si están sentados sobre ellas, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, depende un poquito de la perspectiva, por ello es importante definir en qué tiempo se va a medir, ¿sale? Es un parámetro muy importante, siempre hay que usar un tiempo de referencia, ¿sale? Y bueno, los alrededores es básicamente todo lo que está fuera del sistema, ¿sale? Y la frontera sería simplemente el límite, puede ser un límite físico o un límite imaginario, el que ahora sí que rodea a su sistema, ¿sale? Y las fronteras, a su vez, las podemos clasificar en rígidas o móviles. Un ejemplo de una frontera móvil es un cilindro con un pistón. El pistón puede ir como hacia adentro o hacia afuera, ¿sale?
Y pues rígidas son aquellas que no se mueven, vaya, ¿sale? También tenemos fronteras que pueden ser permeables o impermeables. Recuerden que esto es que permite o no el flujo de selectivo. Bueno, depende, ¿sale? Y también tenemos fronteras que pueden ser adiabáticas o no adiabáticas. Recuerden que esto hace referencia a si conduce o no la frontera el calor, ¿sale? Entonces, las fronteras son bastante amplias y puede ser de cualquiera de estos tipos. Si es una frontera móvil, hay que cuidar porque seguramente, no seguramente, pero muy probablemente hay flujo de materia, ¿sale? Si es permeable, pues también, por ejemplo, ¿sale? Y el último, pues nos sirve para definir si el sistema es o no aislado, ¿sale? Y bueno, a las propiedades termodinámicas las clasificamos en dos grandes tipos. Recuerden que tenemos intensivas y extensivas. Las intensivas normalmente las definimos como aquellas propiedades cuya medición o valor no depende de la cantidad de sustancia o tamaño que tenga el sistema. Por el contrario, las propiedades extensivas son aquellas cuyas mediciones o valores o estimaciones sí dependen de la cantidad de sustancia o tamaño del que tenga el sistema. Esto es importante porque resulta que las propiedades intensivas no son aditivas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, imagínense que tienen 1 litro de agua y otro litro de agua. Los van a mezclar en un recipiente más grande, entonces eso significa que al final van a tener 2 litros de agua, ¿sale? Aquí el volumen es una propiedad extensiva de aquí hacia acá, ¿sí o no? Depende de la cantidad de materia, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, el volumen sería una propiedad de tipo extensiva. Vean que la suma de estas dos acá al inicio me da el que yo obtengo de este lado. A eso se refiere que son aditivas, ¿sale? Se pueden sumar los volúmenes acá y eso me va a dar el volumen final. Y por ejemplo, en el caso del punto de ebullición del agua, aquí esta agua, considerando que está al nivel del mar y en condiciones estándar, va a ebullir a 100 grados Celsius. Cuando los mezclan, estos 2 litros de agua siguen ebulliendo a la misma temperatura, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, aquí el punto de ebullición es una propiedad intensiva porque no es aditiva, ¿sale? Es decir, tiene el mismo valor, no importa cuánta materia tengan aquí o cuánta tengan acá, por decirlo así. A eso se refiere que sean o no aditivas, ¿sale? ¿Sí se entiende eso? ¿O quedó alguna duda? Sí, se entendió. Ok, muy bien. Y bueno, normalmente las propiedades intensivas las expresamos con minúsculas, normalmente, ¿sale? No siempre, pero normalmente. Y las extensivas con mayúsculas, ¿sale? Aquí tienen ejemplo de propiedades intensivas. Temperatura, presión, densidad, ¿sale? Y aquí, importante. Siempre que ustedes calculen el cociente de dos propiedades extensivas, lo que les va a dar como resultado es una propiedad intensiva. De hecho, por ejemplo, la densidad es una propiedad intensiva. Y ahí vean que lo que están haciendo es el cociente de la masa entre el volumen. Tanto la masa como en el volumen son propiedades extensivas, ¿sí o no? Y al final lo que obtienen es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia porque ya está en realidad por unidad, en este caso, de volumen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, hay unas propiedades especiales que les llamamos específicas y todas, por ejemplo, decimos el volumen específico. Por ejemplo, el CP es una propiedad específica. Siempre que escuchen propiedad específica se refiere a que es una propiedad extensiva, pero está dividida sobre la masa normalmente o incluso puede ser sobre el volumen. Entonces, como ahí tiene el cociente de dos propiedades extensivas, lo que obtienen al final son propiedades intensivas. Es decir, las propiedades específicas no dependen
de la cantidad de materia son propiedades intensivas, a pesar de que surgen derivadas de propiedades extensivas. ¿Sí? Sí, maestra. Y bueno, aquí decimos... Maestra, ¿Sí? ¿le podría regresar tantito para anotar el cuadrito? Sí, claro. Listo, gracias. Ujú. Y bueno, resulta que cuando una propiedad macroscópica intensiva es constante a lo largo de un sistema, decimos que el sistema es homogéneo. Y básicamente esto a lo que se refiere es que, por ejemplo, ustedes miden la temperatura, sale regresando al ejemplo de la temperatura. Ustedes miden la temperatura en el cuarto donde están. Van a notar que en ciertas zonas la temperatura tiene un valor distinto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dado que el valor de la temperatura no es constante en todo el sistema que es su cuarto, es un sistema que no es homogéneo, o les llamamos simplemente heterogéneos. Y aquí hay que identificar siempre que nos referimos con la palabra fase a una parte del sistema que sí es homogénea, ¿sale? No sé, imagínense que los primeros 10 centímetros de altura del cuarto donde están, la temperatura es de, ¿qué les gusta? 18 grados Celsius, ¿sale? Ahora imagínense que por arriba de esos centímetros la temperatura es de 22 grados Celsius, ¿sale? Entonces, una fase sería cada una de las zonas donde la temperatura, que es una propiedad intensiva, sí es constante. Es decir, ustedes tendrían ahí dos fases, la que está a 22 y la que está a ras del suelo, que está a menor temperatura, ¿sale? Entonces, siempre que en un sistema tengan la presencia de fases, es decir, cuando ustedes noten que una propiedad intensiva macroscópica está cambiando dentro de una zona del sistema con respecto a otra zona del sistema, ¿sale? Decimos que es un sistema heterogéneo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a veces confunden mucho la palabra fase con estados de agregación de la materia. Es distinto, ¿sale? Los estados de agregación de la materia pues son sólido, líquido, gas, que son los que tenemos aquí en la Tierra, ¿sale? Estados de agregación. Y fase, estrictamente hablando, es en relación a este concepto. Es decir, es la zona dentro de un sistema que tiene propiedades intensivas constantes. Si a lo mejor salen de esa zona y cambió la propiedad intensiva, decimos que es un sistema heterogéneo, ¿sale? Entonces, los homogéneos, sistemas formados por una fase, es decir, no están cambiando las propiedades intensivas, y sistema heterogéneo, aquel que es formado por fases, y entre las fases, las propiedades intensivas tienen un valor distinto. La misma, pues, por ejemplo, la temperatura, no sé. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Recuerden que si les surge alguna duda, en cualquier momento me pueden preguntar, ¿eh? No duden en interrumpirme. Dijo que una fase es una zona dentro del sistema con propiedades que varían. Con propiedades intensivas homogéneas dentro de una fase, ¿sale? Ok, gracias. Si ves que en una zona del sistema está cambiando alguna propiedad intensiva, pues significa que tienes otra fase. Entonces ese sería un sistema heterogéneo, ¿sí?
Sí, gracias. Ok. Miren, ahora cuando normalmente en química y en la prepa les enseñan que los sistemas heterogéneos son los que están formados, les ponen de ejemplo un caldo, ¿sí o no? Bueno, no sé, la verdad no me acuerdo que usen de ejemplo ahorita, pero por ejemplo en el caso de un caldo, ¿sale? Dicen, este es un sistema heterogéneo porque porque está formado por estados, por materia en diferentes estados, ¿sale? Ahí la cosa es que no necesariamente el estado de agregación les está marcando que es un sistema heterogéneo, más bien el hecho de que las propiedades intensivas varían entre la materia que está en estado sólido y la materia que está en estado líquido, ¿sale? No es porque estén en diferentes estados de agregación. Ese es un error que se comete mucho, ¿sale? Ahora, por ejemplo, la concentración es una propiedad, ¿sí o no? Y normalmente la concentración está expresada normalmente, ¿sale? Por unidad de volumen. Eso significa que la concentración es una propiedad de qué tipo, intensiva o extensiva. Extensiva. A ver, miren, cuando ustedes... Ok, a ver, estamos diciendo, ¿sale? La concentración, voy a poner así con los corchetitos, es igual, usualmente la expresamos como número de moles entre volumen, ¿sí o no? ¿Sale? Ok, aquí, el número de moles, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Intensiva o extensiva? Pues no depende de la cantidad de sustancia, Ajá, así entonces que es intensiva. extensiva, ¿sale? Ah, extensiva. Sí, miren, yo como le hago para no cambiarles el nombre, es aquí donde dice extensiva, me lo imagino como que hace extensa la invitación a la cantidad de materia y ya como que así no las volteo. Entonces, a lo mejor les sirve usar ese tipo de analogías para que no se les olviden los conceptos importantes, ¿sale? Y el volumen, ¿qué es? ¿Intensiva o extensiva? Extensiva. Ok, extensiva, ¿sale? Entonces vean que aquí ustedes en la concentración tienen el cociente de dos propiedades que son extensivas. Eso significa que la concentración es propiedad ¿qué? Intensiva. Intensiva. Ajá, no depende de la cantidad de materia. Entonces, por ejemplo, en un caldo, la concentración, imagínense que es un caldo de espinazo, ¿sale? Entonces, la concentración de proteína en lo que sería pues la carne, o sea, la fase como semisólida, es distinta que la concentración de proteína que ustedes tienen en el caldo como tal, en el agua, ¿sí o no? Entonces, dado que hay variaciones en la concentración, en este caso de proteínas, decimos que es un sistema heterogéneo porque la concentración de proteína en el caldo es distinta que la concentración de proteína como tal en la carne semisólida, ¿vale? Entonces, un refresco, que también es un sistema que usualmente se los presentan como heterogéneo. Las burbujas del refresco tienen, por ejemplo, ahí una concentración distinta que la que ustedes pueden encontrar en la parte acuosa del refresco. Por eso decimos que es un sistema heterogéneo. Sin embargo, cuando al refresco se le sale todo el gas, ya es un sistema homogéneo, porque ya seguramente las concentraciones son homogéneas a lo largo de toda el líquido, vaya, ¿sale? Entonces, nada tiene que ver los estados de agregación de la materia con las fases o con el hecho de que un sistema sea homo o heterogéneo, ¿sí? Sí, maestra. Ok. Y bueno, también dato importante. ¿Cómo se define un estado termodinámico? Pues simplemente especificando los valores que tienen sus propiedades termodinámicas. No importa si son propiedades termodinámicas intensivas,
extensivas, no importa, ¿sale? Y esto tiene que ser en un instante dado de tiempo. Entonces, un estado termodinámico se define simplemente dando valores a las propiedades que se puedan medir o que se puedan calcular. Recuerden que muchas propiedades no son medibles de forma directa, pero se pueden calcular a partir de otras, como por ejemplo la entalpía. No hay un entalpiómetro, ¿sí o no? Es imposible que lo podamos medir directamente del sistema, pero lo podemos calcular, ¿sale? Entonces, de hecho, la termodinámica estudia en parte eso, establecer relaciones que permitan calcular algunas propiedades en base a otras o simplemente establecer relaciones entre propiedades termodinámicas. Por ejemplo, la ley de los gases ideales, ¿sale? Y bueno, algunas de las propiedades que más utilizamos para definir un estado de un sistema o para caracterizar un sistema son la composición, el volumen, la presión, la temperatura, la energía interna y la entropía. No significa que no existan más propiedades térmicas, pero son las que usamos más, ¿sale? De hecho, en la unidad 1 vamos a definir una nueva propiedad termodinámica que se llama equilibrio químico, ¿sale? Entonces son las más usuales, más no son las únicas. Entonces, por ejemplo, la energía interna se define como la sumatoria de las diferentes contribuciones de energía potencial y cinética, que incluye energía translacional, rotacional, vibracional, electrónica, nuclear y contribuciones de masa, ¿sale? De ahí, ¿qué es la energía potencial? Depende del movimiento, ¿no? Esa es la cinética. Más bien la potencial es de la posición, ¿sale? Miren, la energía potencial es muy evidente cuando ustedes agarran una taza, la levantan alto y la sueltan, ¿sí o no? Ahí va a desprender toda la energía que está asociada con su posición en el espacio. Ahora, a nivel molecular, ¿es igual de evidente? La respuesta es sí, ¿sale? ¿Por qué? Imagínense la molécula del agua, ¿sale? Si se acuerdan, la molécula del agua no es una molécula lineal. Tiene un ángulo, ¿sí o no?, de enlace. De hecho, el ángulo está entre los dos enlaces del átomo de oxígeno. Entonces, esa posición que guardan los átomos uno con respecto a otros es otra forma de ver la energía potencial, ¿sale? Está asociada con la posición relativa dentro de la molécula del agua, ¿sale? Entonces, se aplica para cosas así grandes y también incluso para moléculas, ¿sale? Ya ni hablemos de a nivel atómico, partículas subatómicas, ahí también, ¿sale? Y bueno, su compañero ya nos dijo que la cinética es la que se asocia con el movimiento. Ese movimiento puede ser un desplazamiento que nosotros podamos observar físicamente o puede ser un movimiento que sea a nivel molecular, es decir, en el aire que ustedes y yo estamos respirando, las partículas están en constante movimiento, ¿sí o no? ¿Sale? A eso se refiere. Y la energía translacional se refiere déjenme me acuerdo de eso. Denme un segundo en lo que me acuerdo bien. Ok, la energía translacional es básicamente está relacionada con la energía cinética y es en cierta dirección, ¿sale? Por ejemplo, ustedes saben que los electrones se mueven en orbitales, ¿sí o no? Entonces, esa energía asociada al movimiento de los electrones dentro de los orbitales es energía translacional, así como la de la Tierra, ¿sale? Recuerden que la Tierra tiene un movimiento de traslación y otro de rotación. Y bueno, luego tenemos la energía rotacional,
esta más que nada tiene que ver con el giro de las moléculas sobre sí mismas. Si vamos a nivel subatómico, pues sería el spin de los electrones, por ejemplo, ¿sale? Tenemos también la energía vibracional. Si recuerdan, los enlaces no están estáticos, sino que tienen vibraciones, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes los someten a un estímulo, como por ejemplo en la espectroscopía ultravioleta infrarroja. No en la ultravioleta, en la infrarroja, perdón. Ahí ustedes aplican un estímulo, en este caso es radiación con longitud de onda dentro del IR, y lo que obtienen son vibraciones a nivel de enlace, ¿sí o no? Hay vibraciones, por ejemplo, de tijereteo, de estiramiento, etcétera, ¿sale? Y tenemos la energía electrónica, que es la que se asocia con los electrones que conforman toda la materia, la nuclear, que va relacionada con el núcleo del átomo, y las contribuciones de masa, ¿sale? Entonces la energía interna implica todas estas. Y muy importante, la energía interna es una función de estado. Recuerden que las propiedades las podemos clasificar como funciones de estado y funciones de trayectoria, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿sí se acuerdan cuál es la diferencia entre una función de estado y una de trayectoria? ¿O no? ¿O más o menos? Yo no, maestra, no me acuerdo. No se preocupen, ahorita les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ahí les estoy dibujando un plano cartesiano, ¿sí lo ven o ni lo ven? Sí se ve. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, muy bien. Bien, las funciones o las propiedades, además de clasificarse como extensivas e intensivas, también se pueden clasificar como funciones de estado o funciones de trayectoria. Voy a explicar con un ejemplo cuál es la diferencia entre estas dos, ¿sí? Quiero que se imaginen, por favor, que aquí tienen una tina con agua, ¿sale? Y esta tina la van a poner a calentar porque se van a bañar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes van a partir de un tiempo cero justo antes de iniciar el calentamiento, y la temperatura va a estar, digamos, no sé, imagínense que ahí son 10 grados, ¿sale? ¿Sí? Conforme ustedes comienzan a calentar, ¿sale? Calentan por el método que ustedes deseen, ¿sale? Lo que va a comenzar a ocurrir es que el agua va a comenzar a elevar su calor, y ese aumento de calor ustedes lo van a ver como un aumento en la temperatura, ¿sale? Imagínense que llegan al tiempo 1, aquí lo voy a marcar, ¿sale? Y ahí ya no calientan unos 10 minutos, entonces la temperatura va a estar casi constante, ¿sale? Después de esos 10 minutos ustedes comienzan a agregar calor, enfriar, digamos que enfrían, ¿sale? Es decir, extraen calor y se va a ver una disminución en la temperatura. Si de repente notan que se equivocaron y en este tiempo y desean volver a calentar, agregar calor, lo que van a comenzar a observar es que la temperatura sube, ¿sale? ¿Sí? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que ustedes partieron de una temperatura 1, vamos a llamarle, y acá al final llegaron a una temperatura 2. ¿Sale? Entonces, el delta de temperatura es una función de estado porque no les importa el camino que siguieron, simplemente les importa el valor final y el valor inicial en el cambio del sistema, ¿sale? Pero el calor sí les importa, y el calor es una función de trayectoria. Y es una función de trayectoria porque ustedes pueden ver que pueden agregar calor, mantenerlo constante, luego extraer calor y luego agregar calor, ¿sale? Otro camino que pudieron haber utilizado para calentar esta tina de agua es simplemente
calentar rápidamente hasta llegar a la temperatura final. Vean que estas trayectorias nos están marcando el camino que siguió el calor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el calor es una función de trayectoria, porque el calor que ustedes agregan siguiendo la trayectoria verde es distinto que el calor que ustedes están agregando al sistema cuando siguen la trayectoria roja, ¿sí o no? ¿Cuál requiere mayor inversión de calor? Seguramente la trayectoria roja, porque ustedes calentaron, luego enfriaron y luego volvieron a calentar. Y la trayectoria verde demanda menos cantidad de calor, porque simplemente no enfriaron, no hicieron ninguna pausa en el calentamiento de la tina de agua de baño, ¿sale? Entonces, lo que está ocurriendo, en pocas palabras, es que el calor aquí, del camino 1 al camino, bueno, del estado 1 al estado 2, es distinto de este calor que ustedes tienen aquí, del estado 1 hacia el estado 2, ¿sale? Entonces, el calor es una función de trayectoria porque dependiendo de los pasos que ustedes sigan para llegar hasta el estado final del estado inicial, tiene un valor distinto. Y, por ejemplo, la temperatura aquí no nos importa tanto porque no nos importan todos estos pasos intermedios. Simplemente nos importa la temperatura final y la temperatura inicial, ¿sale? Entonces, las funciones de estado, cuando las integran, normalmente las representamos siempre con un delta, con el triangulito, ¿sale? Nada más que aquí no lo puedo poner. Que sería la condición, el valor de la propiedad en el estado final, menos el valor de la propiedad en el estado inicial, ¿sale? Y en el caso de las funciones de trayectoria no es tan sencillo el negocio, porque como pueden ver, dependiendo del camino que ustedes siguen o de la trayectoria que siguieron, el valor de la propiedad es distinto. Entonces las funciones de trayectoria jamás de la vida las representamos con un delta. Simplemente le ponemos pues calor. O por ejemplo, le ponemos calor y por ejemplo acá para la temperatura si escribimos que es un delta de T, ¿sí o no? Entonces esta es una diferencia importante en la notación y la forma en cómo se calculan las funciones de estado y cómo se calculan las funciones de trayectoria. ¿Sale? ¿Dudas? No, maestra, hasta ahorita todo bien. No, maestra. Ay, déjenme ver la hora. No sé ni qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Ok. Hay dos tipos de diferenciales, ¿sale? Hay diferenciales exactas y diferenciales inexactas. Se las enseñaron en cálculo. Sí, no se acuerdan. Sí, pero no me acuerdo. Ok, miren. Las diferenciales hay de dos tipos, exactas e inexactas, ¿sale? Las exactas resulta que son aquellas que cuando ustedes las integran, las pueden representar con un delta, ¿sale? Que sería condición final menos condición inicial. Por otro lado, las diferenciales inexactas, cuando las integran, jamás de la vida las pueden representar con un delta. Y la notación que se utiliza matemáticamente para representar una diferencial exacta o la diferencial de una función de estado es la D, ¿sale? Y para funciones de trayectoria se utilizan diferenciales inexactas, que matemáticamente las vamos a estar escribiendo en nuestro curso así, con una D del diferencial, pero con una diagonal atravesada, ¿sale? Entonces, cuando ustedes integran esta diferencial de una propiedad termodinámica, no sé, vamos a ponerle una X, esto lo representan como un delta de X, ¿sale? Por otro lado, cuando integran una diferencial inexacta de una función de trayectoria, es decir, lo que la estoy dibujando ahí,
Lo que obtienen aquí jamás lo pueden representar con un delta, ¿sale? Simplemente le ponemos Y. El valor de la propiedad Y, cuánto valga, y no podemos saber cuánto vale porque pues depende de la trayectoria, por ejemplo, ¿sale? Entonces simplemente la representamos así. Por ejemplo, no sé si se han fijado, cuando representan el trabajo, normalmente lo representan simplemente con un W y no con un delta de W, ¿sí o no? Eso es porque el trabajo es una función de trayectoria. Por otro lado, cuando representan, por ejemplo, un cambio en el volumen, siempre lo representamos como un delta de volumen. Y esto se debe a que el volumen es una función de estado, ¿sale? Otro ejemplo, cuando calculan el calor, normalmente siempre ponemos Q, nunca ponemos delta de Q, ¿sí o no? Y eso es porque el calor es una función de trayectoria, ¿sale? La temperatura, siempre cuando la vamos a representar un cambio de un estado inicial a un estado final, ponemos delta de T y sabemos que es temperatura al final menos temperatura al inicial, porque esta temperatura es una función de estado, es que por eso la representamos con deltas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, maestra. Sí, se entendió. Ok, chicos, ocupo que eso no se les vaya a olvidar en todo el curso, porque lo vamos a estar usando mucho. ¿Sale? Les voy a dar los últimos 10 minutos de la clase para que repasen eso y se lo memoricen casi. ¿Sale? Escríbanlo con piedra por ahí donde no se les vaya a olvidar. ¿Sale? Maestra, ¿Sí? ¿le puede regresar a la última diapositiva? Ah, sí. Gracias. Ah, nada más les recuerdo. Ah, esta. Sí. O la anterior. No, esa está bien. Ok. Chicos, les recuerdo que esto ya está en la plataforma Moodle, ¿sale? Y bueno, pues que tengan un buen día, se cuidan mucho. Y nos vemos el día de mañana, porfa. Hasta Sí, mañana. maestra, hasta mañana. Gracias, maestra.